Continuamos con nuestro programa. Habíamos evacuado el capítulo primero, nos ubicamos entonces en el capítulo segundo de las fuentes del derecho procesal, que son 6: la ley, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales de derecho, la costumbre y la equidad. En el artículo 230 de nuestra Constitución encontramos la base que nos dice que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Aquí se está refiriendo en esta primera parte a la ley como fuente del derecho, y por eso muchos consideran, y todavía así se sigue haciendo, que es la principal fuente del derecho, no la única, que es lo más importante. Y después nombra la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial, se constituyen en las otras fuentes. Pues ahí encontramos ese amparo constitucional. La ley. Bueno, ustedes ya han tenido oportunidad de hablar de la ley, lo han visto en sus otros microcomponentes. Digamos que lo ubicamos en el campo procesal, ¿no? Conjunto de normas emanadas de la rama legislativa del poder público que regulan una conducta de carácter general. Hay definiciones de ley, todas las que ustedes quieran, pero pues esta es una aproximación. La aplicación de la ley procesal. Entonces, es la operación que realiza un funcionario judicial, en general un heterocomponedor, a fin de que una disposición en abstracto obre en un caso concreto. Es su cometido, es su razón de ser. ¿Cómo se hace esa aplicación? Entonces, 3 posibilidades para hacer esa aplicación de la ley procesal. 3 formas. La primera tiene que ver con la elección, elegir la ley. Se hace en una doble función, formal y material. La formal mira la redacción de la norma, que se llama exégesis, y la material tiene en cuenta la jerarquía, el espacio y el tiempo. Entonces, en cuanto a la jerarquía, está establecido entonces por orden y por rango constitucional que existen unas jerarquías cuando el juez opta por una ley, y entonces nos dicen que la ley constitucional, o sea, todos los parámetros constitucionales, incluidos los tratados internacionales adoptados en Colombia, están por encima de la ley sustancial. Entonces, la Constitución Política de Colombia está por encima del Código Civil, está por encima del Código Penal. Sí, esa es la jerarquía, ahí aplica esa jerarquía. La norma sustancial está por encima de la norma procesal. En el ejemplo, seguimos. ¿El Código Civil está por encima del Código General del Proceso? Sí. La ley especial está por encima de la ordinaria. Siempre que haya ley especial, estará por encima de la ordinaria. La ley especial, por ejemplo, la ley de infancia y adolescencia, en materia de familia es especial, está por encima de todo el contexto de normas de familia en el Código General del Proceso, que son normas ordinarias. Y la ley posterior prima sobre la ley anterior, con sentido común y lógica, que la posterior sobre la anterior, que la posterior es más reciente, ¿cierto? Más evolucionada. Eso en cuanto a la jerarquía de las normas. En cuanto al espacio, aplicación en el territorio dentro del cual tiene vigencia. Ahí tenemos que mirar el concepto de derecho público a nivel general en cuanto a nuestros límites, ¿cierto? Porque la ley colombiana tiene aplicación en el territorio colombiano. Y el tiempo, se dice que la norma procesal es de aplicación inmediata, o sea, promulgada la ley y entrada en vigencia, tiene aplicación inmediata. Ese, entonces, el primer paso, por decirlo así, el de la elección. El segundo paso, el de la interpretación, ya es más evolucionado, ¿no? Si se presentan dudas o equívocos frente a una situación concreta, el juez debe darle el alcance o sentido. ¿Cuál procedimiento seguir? Porque ya le toca, ya no fue suficiente con la elección, pasamos a la interpretación, entonces hay varios procedimientos. Uno, el gramatical, que es el significado literal, ya hoy muy recogido, muy obsoleto. El lógico, que averigua qué intención tuvo el legislador. Como la norma tiene origen en el legislador, allí es donde se origina la ley, entonces ese lógico mira cuál fue el debate, cuál fue la intención del legislador para llegar allí. El sistemático aúna las normas en una misma materia, entonces se van dando con el tiempo y esos fenómenos los conoce el juez y puede dar lugar a aplicar ese procedimiento.
El histórico, parecido, se basa en preceptos anteriores ya con derecho comparado. El teleológico, mira la finalidad propuesta por la norma, ya la norma en sí, su finalidad, digamos, una especie derivada de la lógica. Y el sociológico, que mira el interés particular de las partes, ya como resultado. Y el tercero sería la integración. Tercer paso es elección, ¿cierto?, interpretación e integración. En ese orden, cada vez más evolucionadas, cada vez más complejas, ¿no? Se da la necesidad dependiendo de la causa. Y ahí entonces tenemos dos fenómenos. Por anomia, que es ausencia de la norma, la solución sería por analogía o creando una nueva norma. En Colombia, de dificilísima aplicación, porque todo lo contrario, en Colombia hay una hiperinflación normativa, entonces no hay ausencia de norma, sino todo lo contrario, hay una promulgación bastante extensa de muchas normas en las distintas ramas del derecho, entonces es difícil que se... Pero con todo y eso, ¿cuál sería la solución? Dos. Uno, por analogía con otras ramas del derecho, con otros ordenamientos procesales, con otros ordenamientos sustanciales, o por defecto creando una nueva norma. Este evento es totalmente inexplorado en Colombia, porque miren que el único que puede crear normas en Colombia es el legislador, y estamos diciendo que el legislador en Colombia ha creado y crea muchísimas normas, es un defecto inclusive, pero dicen que como el juez tiene que resolver el conflicto, si llegase a este tercer evento, que es el más elaborado de la integración, y no hay norma y no lo puede hacer por analogía, pasaría a crear una nueva norma para ese caso particular, una norma procesal, más que una ley, que no podría hacerlo porque esa es de carácter general. Esta es interpartes, por eso crea la norma específica para ese caso. Es totalmente extremo, no se conocen casos de esos porque en Colombia no sucede de esa manera. Y por antinomia, que sería el otro fenómeno, que es la contradicción entre dos leyes vigentes o entre dos preceptos de la misma ley. ¿Cómo se soluciona? Aplicando la jerarquía que ya vimos. Entonces, si se encuentra esa dicotomía del juez entre una norma de carácter constitucional y una norma de carácter sustancial, ¿qué tiene que hacer? Dar aplicación a la norma sustancial, porque volvemos a la jerarquía. Importante entonces aquí lo anotado por Piero Calamandrei en 1973, que dice: el juez es entonces creador y a la vez controlador de los actos de los demás poderes. Su función ya no se repliega a su concha lógico-jurídica, sino que emerge con la finalidad de erigirse en adecuador de la ley para el propósito de la justicia. Digamos que es el fin de nuestros jueces. Nuestros jueces, ¿para qué están dispuestos y qué función cumplen? La de administrar justicia, la de resolver conflictos. Y por eso se le dan todos estos instrumentos, todas estas herramientas, para que adecúe esa ley con el propósito de la justicia, que es administrar justicia. La otra fuente del derecho es la jurisprudencia. Entonces tenemos que nuestras altas cortes emiten jurisprudencia. Pues las de la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento y hay una subdivisión en el ejercicio de ese producto de la Corte Constitucional, que se clasifican en modulatorias, en integradoras y en condicionadas, artículo 243 de nuestra Constitución, pero son de carácter obligatorio en el sentido que, como se expresa aquí, de obligatorio cumplimiento. Las de la Corte Constitucional obligan. Esto ha traído serias dificultades porque han escuchado ustedes mucho sobre el choque de trenes respecto a las otras altas cortes, porque es que nosotros en Colombia tenemos 4 altas cortes,
Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Las 4 son altas cortes, las 4 emiten jurisprudencia. Hay un tema nada pacífico en Colombia y es el de este precepto, que las de la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento. Cabría la pregunta, ¿y las de las otras? Pues uno tendría que decir que en ejercicio de la especialidad que cada una cumple, pues también son de obligatorio cumplimiento. Se ha dado la posibilidad, y ahí viene todo el tema de choque de trenes, que en ocasiones esas decisiones de esas otras altas cortes, por no tener ese obligatorio cumplimiento, pues pueden pasar a estudio en la Corte Constitucional. Y ahí se ha prestado para el caos. Con todo, no quiere decir que la Corte Constitucional como alta corte esté un escaño por encima de las otras, no, las otras pertenecen al mismo estatus jerárquico, pero se presenta esa dificultad. La jurisprudencia, yo creo que ustedes han tenido oportunidad de ver las jurisprudencias en cuanto a su estructura, ¿cierto? Y podríamos entonces hablar de las partes. ¿Qué encuentra uno cuando analiza una jurisprudencia? Lo primero que usted encuentra es que ese tribunal, ese cuerpo colegiado, esa alta corte, define su competencia, o sea, le indica las leyes por las cuales es competente para conocer de ese asunto, palabras más, palabras menos, define su competencia, porque prima aquí el asunto de competencia basado en la Constitución, en el artículo 29, que nos dice que el juez tiene que ser competente para conocer del asunto para que tenga validez en Colombia esa actuación. Entonces, ustedes saben que los magistrados son jueces. Lo que pasa es que son cuerpos colegiados, eso ya lo vimos en su origen en la historia. Entonces, lo primero que definen es la competencia. Segundo, pasamos a un esquema de síntesis, un resumen de lo relevante jurídicamente. Después usted encuentra que hay una disposición pedagógica. Las altas cortes no se quedan solo enfocadas en el conflicto de las partes, sino que miran el conflicto en un aspecto general. Entonces, por ejemplo, si están analizando un asunto de connotación social, no van al solo tema que les llegó allí por un conflicto entre las partes, sino definen y miran, ejemplo, qué ha pasado con la pertenencia en Colombia. Entonces es un problema de pertenencia entre dos personas naturales, bueno, y eso es lo que llega y escala hasta la alta corte, y la corte tiene que pronunciar, pues emite jurisprudencia. Aquí me estoy refiriendo que esa parte pedagógica es como a título de ilustración. Entonces hacen un derrotero, hacen en un discurrir el tiempo qué ha sido el fenómeno de la pertenencia o la institución de la pertenencia en Colombia, y después lo van aterrizando al caso concreto. La parte emotiva podría ser eso, aterrizarlo a la parte concreta, ¿no? Allí vamos a tener dos eventos muy importantes, que es todo el manejo argumentativo de los fundamentos de derecho con base en el acervo probatorio. Acervo probatorio, ¿qué es? El conjunto de todas las pruebas, y termina en una parte resolutiva. Es eso, como partes generales de toda jurisprudencia. El otro evento en la estructura de la jurisprudencia es la forma de tomar decisiones, porque como son cuerpos colegiados, cuando es un solo juez no hay problema, porque él solo emite su fallo y él es responsable de su fallo, pero aquí entonces sí varía cuando estamos hablando de cuerpos colegiados. ¿Por qué? Porque hay un magistrado ponente o sustanciador, como se llama hoy, que es el que conoce el conflicto y es el que tiene que elaborar un proyecto de fallo para llevarlo a la sala respectiva. Por eso su nombre, es un proyecto que él lleva a esa sala, y en esa sala se discute con los otros integrantes, con los otros magistrados de esa sala, y se toma una decisión, y las decisiones en Colombia pues son por mayoría. Entonces las salas, ustedes verán, están integradas siempre por números impares, de tal manera que la resolución, la decisión se va a adoptar por mayoría. Pero ¿qué pasa con los jueces que no están dentro de la mayoría?
Les vamos a dar el ejemplo. Si es una sala de 3, la mayoría la conforman 2. Si los 3 magistrados optan por la misma decisión, es cuando hablamos de fallos que son unánimes, porque no hay otra postura diferente a la que llevó el magistrado sustanciador. La otra sería que 2 magistrados, el que llevó el proyecto y otro, optan por esa decisión, pero el tercero se separa. Bueno, como todos los jueces de la República tienen que argumentar su decisión, pues el que se separa tiene que decir por qué se separa. Y eso se llama entonces salvamento de voto, y ahí se expresa y él dice las razones por las cuales no votó, por eso de la mayoría, o aclaración del voto, que puede referirse al alcance, por quedarse corto o por creer que está sobredimensionado. Entonces, en esa forma se toman esas decisiones en nuestros cuerpos colegiados. La doctrina. Todo concepto utilizado por los estudiosos del derecho donde se encuentre. Porque hoy puede ser en conferencias, como por ejemplo estas que estamos dictando, estas que ustedes están recibiendo, clases magistrales de sus profesores, conferencias, seminarios, libros, todo esto es doctrina, porque allí se plasman conceptos jurídicos que los estudiosos del derecho pues los llevan a esos escenarios, digámoslos así, públicos. Todo eso se constituye en doctrina. Entonces también es una fuente del derecho. Como fuente estamos viendo que el juez, para tomar su decisión, va y se nutre de esas fuentes. Entonces ya pasamos por todo el concepto de ley, ya pasamos por todo el concepto de jurisprudencia, vamos en el de doctrina. Él se puede nutrir en cualquiera de las fuentes del derecho, porque harán parte de lo que se llama la hermenéutica jurídica, ¿cierto? En cuanto a argumentación, fundamentación, y digamos que entre más fuentes se utilicen, pues será un fallo más robusto, mejor emitido, más elaborado. Hoy en día, por ejemplo, antes era muy circunscrito a la ley, pero hoy el tema del que estamos hablando de doctrina o jurisprudencia es muy fluido. Por eso ustedes encuentran que en los fallos, por ejemplo, en la Corte Constitucional, hay muchos llamados de pie de página, ¿cierto? Y hace llamados de pie de página a otras cortes de otros países, a tratados internacionales, a la Constitución, a otras altas cortes de aquí de Colombia, y mire que está nutriéndose con otras jurisprudencias y asimismo con conceptos llevados de la doctrina. Los principios generales del derecho. Principio del acceso a la administración de la justicia, vamos a ver los más relevantes, ¿no? Principio del acceso a la administración de la justicia, que el Estado lo debe garantizar y efectivamente lo garantiza. Lo que sucede es que en Colombia está muy formalizado y no es fácil llegar a él. Lo contrario, es difícil. En eso toca seguir trabajando mucho, que el acceso a la administración de la justicia sea eficiente, sea eficaz para todos los asociados, no para ciertos grupos de personas. El carácter exclusivo y obligatorio de la función jurisdiccional, claro, como rama del poder público que es. Entonces, la función jurisdiccional solo puede ejercerla el Estado por conducto de sus órganos establecidos. ¿Cuáles serían? Saben ustedes que es una de las ramas del poder público, la rama judicial o jurisdiccional del poder público. Entonces el Estado tiene ese monopolio del poder jurisdiccional. De ahí que nadie podrá hacer justicia propia o directa, la llamada por su propia mano. Por lo tanto, el sistema jurídico colombiano se encuentra proscrita toda forma de autotutela. En el fondo, todo esto son criterios jurídicos que nos llevan a decir que nadie en Colombia puede hacer justicia por su propia mano, porque por eso está toda una disposición jurisdiccional a través de una rama del poder público para reglamentar todo el quehacer jurídico. Prohibición que se evidencia en los artículos 4, 6 y 95 de nuestra Constitución. Principio de la autonomía e independencia de la rama judicial, artículo 113 de la Constitución, en el cual dice que las 3 ramas del poder público en Colombia son autónomas e independientes, pero que se deben, en beneficio del Estado y para el buen funcionamiento del Estado,
una relación armónica entre ellas, pero respetando siempre su autonomía y su independencia. Las tres, claro, incorporamos pues la rama judicial. Entonces nosotros hablamos de una independencia absoluta de los funcionarios judiciales, que en realidad la tienen y se respeta, ¿cierto? Una imparcialidad rigurosa de los funcionarios judiciales como requisito para poder ser heterocomponedor. ¿Cuál será la primordial característica del juez? Su imparcialidad. Y la primacía de los derechos, principios de las primacías de los derechos o de las normas en general, ya hablamos de ello algo en la jerarquía de las normas. Entonces, principio de la primacía del derecho sustancial, ¿sobre cuál? Sobre el derecho procesal. Salvaguardamos lo sustancial por encima de lo procesal, que serían las formas. De ahí que el juez debe sintonizar el derecho con la realidad, y de ahí que a veces es contraproducente la aplicación directa y estricta de la ley, pero tenemos las otras armas de las otras fuentes del derecho. La quinta fuente del derecho, la costumbre, en Colombia utilizada sobre todo para el campo comercial. Hay que ubicar la costumbre porque tiene que cumplir con unas características para que podamos hablar de ella. Es un conjunto de actos espontáneos y repetidos. Primer requisito, conjuntos de actos espontáneos y repetidos. Segundo, que realiza una comunidad, un grupo de personas. Y tercera, en un espacio y tiempo determinados, perfectamente determinados. Entonces son las características para que nosotros podamos hablar de costumbre, y esta fuente, les digo, tiene rigor en Colombia y aplicación en el campo comercial, en el campo mercantil. Y la equidad, que está amparada en el artículo 247 de la Constitución, que nos dice que la ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. ¿A qué alude esta fuente? Aquí hay unos asuntos que se le pueden llevar a ellos, a los jueces de paz, y entonces ellos no se tendrán que basar en la ley, sino en la equidad. Y entonces, ¿cómo se nutre la equidad? Con la experiencia, con el sentido común. De ahí que se diga, y es cierto, que los únicos jueces en Colombia que no tienen que ser abogados son los jueces de paz. ¿Por qué? Porque ellos no están, los jueces de paz, no están obligados a fallar en derecho, hacen todo lo que hemos hablado de la norma y eso, sino en equidad. Y de ahí que se hace esa excepción. Lo veremos más adelante con los sujetos procesales. También podrá ordenar que se elijan por votación popular, y ese es el caso en Colombia. También son los únicos. Entonces, dos características únicas que aprenden hoy de los jueces de paz. Uno, que no resuelven en derecho, sino resuelven en equidad, que es otra de las fuentes del derecho. Y dos, que son los únicos jueces que en Colombia se eligen por votación popular. Todos los otros jueces, llámense, no tengan el nombre que tengan, pues están basados en otras formas o en otros mecanismos que nosotros aquí veremos. Por lo tanto, esta sesión pues la concluimos entonces acá.